Una mujer se puso de pie frente a los inversores más poderosos de Silicon Valley. Les dijo que había inventado el futuro de la medicina, una tecnología que podía detectar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre. Cáncer, diabetes, problemas cardíacos, todo en minutos, todo desde casa, todo con un dispositivo del tamaño de una impresora pequeña. Los inversores abrieron sus chequeras. Los medios de comunicación la llamaron la próxima Steve Jobs. La revista Forbes la puso en portada como la mujer más rica que se había hecho a sí misma en toda la historia de Estados Unidos. Y el dispositivo milagroso que lo hacía todo posible no funcionaba. No es que funcionara mal, no es que tuviera errores menores, es que era físicamente imposible que hiciera lo que ella decía que hacía. Y ella lo sabía desde el principio. Su nombre era Elizabeth Holmes. Su empresa se llamaba Theranos. Y esta es la historia de cómo una mujer convenció a todo el mundo de que tenía algo que no existía durante más de una década, con consecuencias que van mucho más allá del dinero. Piensa en la última vez que visitaste un médico y te pidieron un análisis de sangre. Probablemente recuerdas la aguja, la espera, el laboratorio al que tenías que ir, los días hasta recibir resultados. Es un proceso lento, incómodo y caro. Y en muchos países, para millones de personas, es directamente inaccesible. La propuesta de Elizabeth Holmes atacaba exactamente ese problema, y lo hacía con una solución que sonaba tan lógica, tan necesaria y tan revolucionaria que era casi imposible no querer creerla. Ese es el primer elemento que necesitas entender para comprender cómo funcionó este fraude. Holmes no vendía codicia, no prometía hacerte rico, prometía salvar vidas, y eso la hacía prácticamente inmune a las preguntas incómodas. ¿Quién quiere ser el que frena la tecnología que va a detectar el cáncer a tiempo? Nadie. Y Holmes lo sabía perfectamente. Elizabeth Holmes nació en Washington en 1984, en el seno de una familia de clase media alta, con conexiones en los círculos de poder de la capital. Desde pequeña, mostró una ambición que las personas que la conocían describían como casi inquietante. No quería tener éxito. Quería ser la próxima gran figura histórica. Desde los 9 años decía abiertamente que quería ser multimillonaria. A los 19 años, en 2003, abandonó sus estudios de ingeniería química en Stanford durante su primer año y fundó Theranos con el dinero de la matrícula que sus padres le habían dado. La idea central era real en su planteamiento teórico. Los análisis de sangre convencionales requieren grandes volúmenes de muestra porque las máquinas que los procesan necesitan esa cantidad para funcionar con precisión. Si pudieras miniaturizar el proceso y reducir la muestra a una sola gota obtenida con un pinchazo en el dedo, democratizarías el acceso al diagnóstico médico. El problema era que eso no era posible con la tecnología disponible en 2003, ni en 2005, ni en 2010, ni en 2015. La física y la química tienen límites, y los límites que Holmes quería ignorar eran fundamentales, no menores. Pero lo que nadie esperaba es cómo Holmes consiguió que los científicos que trabajaban para ella siguieran callados durante años. Theranos tenía un problema estructural desde sus primeros días. Los ingenieros y bioquímicos que trabajaban en el desarrollo del dispositivo sabían que no funcionaba. Los resultados eran inconsistentes. Las muestras tan pequeñas producían análisis con márgenes de error inaceptables en medicina. Un margen de error del 10% en un análisis financiero es tolerable. Un margen de error del 10% en un diagnóstico de cáncer puede matar a alguien. Pero Holmes había construido dentro de Theranos una cultura de secretismo y miedo absolutamente extraordinaria. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad extremadamente agresivos. Los diferentes equipos no podían hablar entre sí sobre sus proyectos. Nadie sabía exactamente qué hacían sus compañeros. Holmes caminaba por la oficina con guardaespaldas, monitorizaba los correos electrónicos internos. Los empleados que hacían preguntas incómodas eran despedidos o amenazados con demandas legales. Y sobre todo, Holmes había contratado como abogado principal a David Boies, uno de los abogados más agresivos y temidos de Estados Unidos. Su sola presencia era suficiente para que cualquier ex empleado pensara 2 veces antes de hablar. El ambiente dentro de Theranos no era el de una startup tecnológica emocionante. Era el de una organización donde el miedo era la principal herramienta de gestión. Pero lo que nadie esperaba es a quién convenció Holmes para que pusiera su cara y su nombre al servicio de Theranos.
Para compensar la ausencia de resultados científicos reales, Holmes construyó algo igualmente poderoso, una junta directiva que era la lista de personas más impresionante que puedas imaginar. George Shultz, exsecretario de Estado de Ronald Reagan. James Mattis, general de 4 estrellas que luego sería secretario de Defensa. Henry Kissinger, uno de los diplomáticos más influyentes del siglo XX. William Perry, exsecretario de Defensa. Sam Nunn, exsenador y experto en seguridad nacional. Ninguno de ellos era científico. Ninguno tenía conocimientos para evaluar si la tecnología funcionaba, pero todos tenían algo que valía más que el conocimiento técnico en ese momento. Tenían legitimidad. Tenían décadas de reputación impecable, y su presencia en la junta directiva de Theranos enviaba un mensaje inequívoco a cualquier posible inversor. Si estas personas confían en esto, tú también puedes confiar. Los inversores llegaron con sus cheques. Rupert Murdoch invirtió $125 millones. La familia DeVos, conocida en Estados Unidos por su influencia política, invirtió 100 millones. Los hermanos Walton, propietarios de Walmart, pusieron otros 150 millones. En total, Theranos recaudó más de $900 millones de inversores privados. 900 millones. Para una tecnología que no existía. Pero lo que nadie esperaba es el momento en que Theranos dejó de ser solo una empresa de inversores privados y comenzó a hacer análisis de sangre reales a pacientes reales. En 2013, Theranos firmó un acuerdo con Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. El plan era instalar los dispositivos de Theranos en las farmacias Walgreens de todo el país. Los clientes podrían entrar, pagar un precio bajo, dar una gota de sangre con un pinchazo en el dedo y recibir resultados en horas. Theranos llegó a operar en más de 40 farmacias Walgreens, y los análisis que hacía no eran fiables. Los resultados que llegaban a los pacientes tenían errores, resultados falsos positivos que llevaban a personas sanas a someterse a procedimientos médicos innecesarios, resultados falsos negativos que dejaban enfermedades sin detectar. Internamente, Theranos sabía que su dispositivo no podía procesar todos los tipos de análisis que ofrecía. Para muchos de ellos, tomaba la pequeña gota de sangre del dedo, la diluía para aumentar el volumen y luego la procesaba en máquinas convencionales de otras empresas. Las mismas máquinas que cualquier laboratorio normal usaba, con la diferencia de que la dilución introducía errores adicionales en los resultados. Personas reales tomaban decisiones médicas basadas en análisis que Holmes sabía que eran poco fiables. Pero lo que nadie esperaba es quién finalmente decidió investigar lo que estaba pasando dentro de Theranos. No fue la FDA, la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, aunque eventualmente intervino. No fue ningún regulador financiero ni ninguna autoridad sanitaria estatal. Fue un periodista del Wall Street Journal llamado John Carreyrou. En 2015, Carreyrou recibió una llamada anónima de alguien que conocía la situación dentro de Theranos. Pasó meses contactando a exempleados que habían firmado acuerdos de confidencialidad y que arriesgaban demandas millonarias por hablar. Algunos lo hicieron de todos modos. En octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó un artículo que cuestionaba directamente si la tecnología de Theranos funcionaba realmente. Holmes respondió de inmediato. Apareció en televisión, dio entrevistas, llamó al artículo un ataque motivado por intereses competitivos. Usó todo el peso mediático que había construido durante años para intentar desacreditar la investigación. Funcionó durante un tiempo. Las acciones de Theranos se mantuvieron, los inversores no se movieron, pero el artículo había abierto una grieta, y por esa grieta empezaron a entrar los reguladores. La FDA inspeccionó las instalaciones de Theranos y encontró deficiencias graves. El laboratorio principal fue desertificado. Se prohibió a Holmes dirigir cualquier laboratorio durante 2 años. En 2018, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra Elizabeth Holmes y su pareja sentimental y presidente de la empresa, Ramesh Balwani. Los cargos incluían fraude masivo a inversores y fraude a pacientes. El juicio de Holmes fue uno de los más seguidos de la última década en Estados Unidos. Duró meses. Declararon decenas de testigos, entre ellos exempleados, inversores y pacientes, que habían recibido resultados incorrectos. En enero de 2022, el jurado la declaró culpable de 4 cargos de fraude. En noviembre de 2022, fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión federal. Tenía 38 años, pero lo que nadie esperaba
Es el detalle que resume mejor que nada la magnitud del engaño que Holmes sostuvo durante más de una década. Durante todo el tiempo que Theranos estuvo operando, Holmes usaba una voz deliberadamente grave y profunda en todas sus apariciones públicas, conferencias, entrevistas, presentaciones a inversores. Siempre esa misma voz baja y segura que transmitía autoridad y seriedad. Una persona que la conoció en su infancia y adolescencia declaró durante el juicio que esa no era su voz natural, que la voz que el mundo conocía era un recurso consciente que Holmes había desarrollado para proyectar una imagen específica. Hasta la voz era una construcción. Y eso te dice algo sobre la naturaleza de este fraude que va más allá del dinero y la tecnología. Holmes no engañó a 900 millones de dólares en inversores con una tecnología convincente. Los engañó con una identidad construida desde cero, la ropa negra de cuello alto inspirada en Steve Jobs, el tono de voz de alguien que sabe cosas que tú no sabes, el contacto visual fijo e intenso que los psicólogos describen como una técnica de dominio social. Todo era teatro. Y el teatro funcionó durante 13 años porque los espectadores querían que funcionara. Querían creer que alguien había resuelto uno de los problemas más complejos de la medicina moderna. Querían ser parte de la historia de esa persona. Querían decir que habían apostado por ella antes de que el mundo lo supiera. Esa necesidad de ser parte de algo grande es exactamente la misma vulnerabilidad que explotan todos los grandes fraudes de la historia. No importa si se llama Theranos, si se llama Poyais o si se llama Madoff, el mecanismo es idéntico. La víctima no es engañada desde fuera, es seducida desde dentro de sus propios deseos. Elizabeth Holmes entendió eso mejor que casi cualquier estafador de la historia moderna, y lo usó con una frialdad que, cuando la ves en retrospectiva, resulta difícil de comprender. Ahora te pregunto a ti, ¿en qué momento crees que Holmes cruzó la línea entre creer genuinamente en su proyecto y saber conscientemente que era un fraude? ¿Crees que hay un momento exacto en que eso ocurre o crees que ella nunca fue del todo consciente de lo que hacía? Déjalo en los comentarios, porque es una pregunta que los psicólogos y los abogados del caso siguen discutiendo hoy. Si esta historia te generó esa mezcla extraña de fascinación y malestar que solo producen los casos reales verdaderamente perturbadores, dale al like porque ayuda enormemente al canal. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo casos que parecen de ficción, pero ocurrieron de verdad. La semana que viene traigo otro que te va a dejar exactamente con la misma cara que tienes ahora mismo.